En el vasto universo del espectáculo latinoamericano, hay nombres que brillan por su talento, otros por su carisma, y unos pocos por la intensidad emocional que han sabido transmitir a lo largo de décadas. María Sorté pertenece a este último grupo. A sus 71 años, su nombre vuelve a ocupar titulares, no por un nuevo proyecto, sino por una noticia que ha conmovido profundamente a sus seguidores. Pero para entender el peso de este momento, es necesario mirar hacia atrás, hacia los orígenes de una mujer cuya vida ha estado marcada por luces y sombras. María Sorté nació en un entorno modesto, donde los sueños parecían lejanos y las oportunidades escasas. Desde muy joven, mostró una sensibilidad poco común. No era simplemente una niña con aspiraciones artísticas. Era alguien que sentía el mundo de manera más intensa que los demás. Esa sensibilidad sería, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. En su infancia, las dificultades económicas eran constantes. La familia luchaba por mantenerse a flote, y María aprendió desde temprano el valor del sacrificio. Sin embargo, también encontró refugio en el arte. La música y la actuación se convirtieron en su escape, en su forma de expresar aquello que no podía decir con palabras. Aquellos primeros años fueron fundamentales para moldear su carácter. Una mezcla de resiliencia, ternura y una profunda necesidad de conexión emocional. A medida que crecía, su talento comenzó a hacerse evidente. Participaba en actividades escolares, destacando por su presencia escénica y su capacidad de transmitir emociones. Quienes la rodeaban sabían que había algo especial en ella, algo que no se podía enseñar ni imitar. Pero el camino hacia el éxito no sería fácil. La juventud de María estuvo marcada por decisiones difíciles. En una sociedad donde las expectativas para las mujeres eran limitadas, elegir una carrera artística implicaba desafiar normas y enfrentar críticas. Aún así, ella decidió seguir adelante. No lo hizo por ambición de fama, sino por una necesidad casi visceral de contar historias, de dar voz a emociones que muchas veces permanecían ocultas. Sus primeros pasos en el mundo artístico estuvieron llenos de incertidumbre. Audiciones fallidas, rechazos constantes y la sensación de no encajar en un sistema que parecía exigir perfección. Pero María no se rindió. Cada obstáculo fortalecía su determinación. Cada no la acercaba, paradójicamente, a su destino. Fue en este contexto que comenzó a forjarse la actriz que el público llegaría a amar. No era solo su belleza o su talento lo que destacaba, sino su autenticidad. En una industria donde muchas veces se privilegia la apariencia sobre la esencia, María ofrecía algo diferente: verdad. Y esa verdad conectaba con la gente de una manera profunda. Sin embargo, detrás de ese crecimiento profesional, había una historia personal compleja. La soledad, las dudas y el peso de las expectativas comenzaron a hacerse presentes. El éxito, aunque deseado, no siempre traía la felicidad que se imaginaba. Al contrario, en muchos momentos, parecía amplificar las inseguridades y los miedos. María Sorté comenzó a experimentar lo que muchos artistas conocen, pero pocos admiten: la lucha interna entre la imagen pública y la realidad privada. Mientras en la pantalla brillaba con intensidad, en su vida personal enfrentaba desafíos emocionales que la marcarían profundamente. A pesar de todo, su carrera continuó avanzando. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su talento. Y el público respondía con admiración y cariño. María no solo interpretaba personajes, los vivía, los sentía, los hacía suyos. Esa entrega total era, sin duda, una de las razones de su éxito, pero también tenía un costo. En este primer capítulo de su vida, vemos a una mujer que lucha por abrirse camino en un mundo competitivo, que enfrenta dificultades económicas, sociales y emocionales, y que, a pesar de todo, logra construir una carrera sólida. Sin embargo, también comenzamos a vislumbrar las sombras que la acompañarán a lo largo de los años. La historia de María Sorté no es solo la de una actriz talentosa. Es la historia de una mujer que ha tenido que aprender a convivir con sus propias emociones
que ha encontrado en el arte una forma de sobrevivir y que, incluso en los momentos más oscuros, ha seguido adelante. Hoy, a sus 71 años, la noticia que rodea su nombre ha despertado una ola de nostalgia y reflexión. Pero para comprender verdaderamente su impacto, es necesario recordar de dónde viene, qué ha enfrentado y cómo ha logrado, a pesar de todo, mantenerse en pie. Este es solo el comienzo de una historia mucho más profunda. Una historia que, como veremos en los siguientes capítulos, está llena de giros inesperados, decisiones difíciles y momentos que han marcado no solo su vida, sino también la de millones de personas que han seguido su trayectoria. Porque, al final, María Sorté no es solo una figura pública. Es un reflejo de la fragilidad y la fortaleza humana. Y su historia, lejos de ser simplemente triste, es también profundamente inspiradora. Con el paso de los años, María comenzó a consolidarse como una figura reconocida en la televisión y el entretenimiento latinoamericano. Su talento ya no era una promesa, sino una realidad. Los productores confiaban en ella, el público la seguía fielmente, y su rostro empezaba a ser sinónimo de calidad y emoción. Cada personaje que interpretaba llevaba su sello, una intensidad emocional que parecía traspasar la pantalla. Pero detrás de ese reconocimiento, la vida personal de María comenzaba a volverse cada vez más compleja. La fama, aunque deseada, no llegó sola. Vino acompañada de exigencias constantes, horarios agotadores y una presión silenciosa por mantenerse vigente. En una industria donde todo cambia rápidamente, mantenerse en la cima requiere una entrega total. Y María, fiel a su naturaleza, lo dio todo. Sin embargo, esa entrega tuvo consecuencias. El tiempo que antes dedicabas a su familia y a sí misma comenzó a reducirse. Las largas jornadas de grabación, los viajes y los compromisos profesionales dejaron poco espacio para la vida personal. Como muchos artistas, María tuvo que aprender a vivir entre dos mundos, el público y el privado. Y no siempre fue fácil encontrar el equilibrio. Uno de los aspectos más delicados de esta etapa fue su vida emocional. Aunque siempre mantuvo una imagen fuerte y serena ante las cámaras, en su interior se libraban batallas que pocos conocían. La soledad comenzó a hacerse presente, incluso en medio del éxito. Porque, paradójicamente, cuanto más crecía su fama, más difícil parecía encontrar relaciones auténticas. Las amistades cambiaban, algunas desaparecían, otras se volvían superficiales. La confianza se volvía un bien escaso. Y en ese contexto, María empezó a cerrarse poco a poco, protegiéndose de un mundo que, aunque la admiraba, también podía ser implacable. En el terreno sentimental, las cosas no fueron más sencillas. Las relaciones amorosas, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, estuvieron marcadas por la intensidad. Y en muchos casos, por la inestabilidad. El amor, que en sus personajes parecía tan profundo y eterno, en la vida real se mostraba frágil y cambiante. María vivió momentos de gran ilusión, pero también de decepción. Promesas que no se cumplieron, sueños compartidos que se desvanecieron con el tiempo. Cada experiencia dejaba una huella, una lección, pero también una herida. Y aún así nunca dejó de creer. Esa capacidad de seguir adelante, de levantarse después de cada caída, es una de las características más admirables de su personalidad. María no es una mujer que se rinda fácilmente. Incluso en los momentos más difíciles, ha demostrado una fortaleza silenciosa, una resiliencia que no siempre se ve, pero que está ahí, sosteniéndola. En lo profesional, esta etapa fue también de grandes logros. Participó en producciones que marcaron época, interpretó personajes que quedaron en la memoria colectiva y se consolidó como una de las actrices más respetadas de su generación. Su voz, su mirada, su manera de decir cada línea, todo contribuía a crear una experiencia única para el espectador. Pero incluso en medio de ese reconocimiento, había algo que no terminaba de encajar, la sensación de vacío, de que algo faltaba. Es una paradoja común en el mundo artístico. Alcanzar el éxito y, al mismo tiempo, sentir que la felicidad sigue siendo esquiva. María no fue la excepción.
Hubo momentos en los que se cuestionó todo: su carrera, sus decisiones, incluso su propio valor. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿Era suficiente el amor del público para llenar los espacios vacíos de su vida personal? Estas preguntas, aunque nunca expresadas abiertamente, formaban parte de su realidad. Y aunque no siempre tenía respuestas, seguía adelante, impulsada por una mezcla de pasión y compromiso. Otro aspecto importante de esta etapa fue su evolución como persona. Con el tiempo, María comenzó a conocerse mejor, a entender sus propias emociones, a aceptar sus fortalezas y también sus fragilidades. Este proceso no fue fácil ni rápido, pero fue fundamental. Aprendió a poner límites, a cuidar de sí misma, a no depender exclusivamente de la aprobación externa. Poco a poco, empezó a construir una relación más sana consigo misma. Y eso se reflejaba también en su trabajo, en la profundidad de sus interpretaciones, en la autenticidad que transmitía. Sin embargo, las heridas del pasado no desaparecen fácilmente. Hay experiencias que dejan marcas profundas, que influyen en la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con los demás. En el caso de María, esas marcas se convirtieron en parte de su identidad, no como una carga, sino como una fuente de aprendizaje. Porque si algo define esta etapa de su vida, es precisamente eso: el aprendizaje. Aprender a vivir con la fama sin perder la esencia. Aprender a amar sin dejar de protegerse. Aprender a caer y volver a levantarse. A sus 71 años, cuando el mundo vuelve a mirar hacia ella con preocupación y tristeza, es importante recordar todo lo que ha atravesado. Porque la noticia que hoy nos conmueve no es un hecho aislado, sino el resultado de una vida intensa, llena de experiencias, de luchas, de momentos que han dejado huella. María Sorté no es solo una actriz, es una mujer que ha vivido profundamente, que ha sentido intensamente y que ha enfrentado la vida con una valentía que merece ser reconocida. En este segundo capítulo, vemos a una mujer que alcanza el éxito, pero que también paga un precio por ello. Una mujer que brilla en el escenario, pero que en la intimidad enfrenta sus propias sombras, y sin embargo sigue adelante. Porque, como veremos en el siguiente capítulo, la historia de María aún tiene mucho que contar. Si hay una etapa en la vida de María Sorté que define su verdadera esencia, es esta: la madurez marcada por pérdidas, reflexiones profundas y una transformación silenciosa que solo los años pueden traer. A medida que los años avanzaban, María comenzó a experimentar cambios inevitables, no solo en su carrera, sino también en su entorno personal. Las personas que alguna vez formaron parte de su vida empezaron a alejarse. Algunas por decisiones propias, otras por circunstancias inevitables. Las despedidas, que antes parecían lejanas, se volvieron más frecuentes. La pérdida, en sus distintas formas, se convirtió en una constante. Perder no siempre significa la ausencia definitiva de alguien. A veces es la pérdida de una etapa, de una ilusión, de una versión de uno mismo. Y María tuvo que enfrentarse a todas ellas. La juventud, con su energía y sus certezas, dio paso a una etapa más reflexiva, más consciente, pero también más vulnerable. En lo profesional, el panorama también cambió. La industria del entretenimiento, como tantas otras, tiene una memoria corta. Nuevas generaciones de actores emergen constantemente, y mantenerse relevante se vuelve un desafío cada vez mayor. Aunque María seguía siendo respetada y querida, las oportunidades comenzaron a transformarse. Los papeles principales dieron paso a personajes más secundarios, aunque no por ello menos significativos. Pero este cambio no fue fácil de aceptar. Para alguien que había sido protagonista durante tantos años, adaptarse a una nueva realidad requería humildad, pero también una gran fortaleza emocional. Hubo momentos de duda. Momentos en los que se preguntaba si el público aún la recordaba, si su legado realmente había dejado huella, o si, como sucede con muchos artistas, el tiempo acabaría por borrar su nombre de la memoria colectiva. Estas inquietudes, aunque humanas, eran profundas y en ocasiones, dolorosas. Sin embargo, María encontró una forma distinta de ver las cosas.
En lugar de aferrarse al pasado, comenzó a valorar el presente, a entender que su carrera no se medía únicamente por la cantidad de proyectos, sino por la calidad de lo que había construido a lo largo de décadas. Su historia ya estaba escrita, y era una historia digna de orgullo. Pero la vida no se limita al ámbito profesional. En el plano personal, esta etapa estuvo marcada por momentos especialmente difíciles. La salud, tanto propia como de seres queridos, comenzó a ocupar un lugar central en sus preocupaciones. Como sucede con muchas personas al llegar a cierta edad, María tuvo que enfrentarse a la fragilidad del cuerpo, a la incertidumbre que trae consigo el paso del tiempo. Cada noticia, cada diagnóstico, cada cambio físico, era un recordatorio de que la vida es finita, y eso duele. Pero también transforma. María empezó a mirar la vida con otros ojos, apreciando los pequeños momentos, las conversaciones sinceras, los instantes de calma. Lo que antes parecía urgente, dejó de serlo. Y lo que antes pasaba desapercibido, adquirió un valor inmenso. En medio de este proceso, también hubo espacio para la introspección. Se permitió recordar. No desde la nostalgia dolorosa, sino desde la comprensión. Revisar su vida, sus decisiones, sus aciertos y sus errores. Y, quizás por primera vez, hacerlo sin juzgarse con dureza. Porque si algo aprendió en esta etapa, es que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Aún así, no todo fue serenidad. Hubo días difíciles, días en los que el peso de los recuerdos se hacía demasiado fuerte, días en los que la soledad volvía a aparecer, silenciosa pero persistente, días en los que las preguntas sin respuesta regresaban. ¿Podría haber sido diferente sin ti? ¿Había tomado las decisiones correctas? Estas dudas, aunque inevitables, formaban parte de su proceso. Y aunque no siempre encontraba respuestas, aprendió a convivir con ellas. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa fue su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. No con la misma energía de la juventud, pero sí con una fuerza más profunda, más consciente. Una fuerza que nace de la experiencia. María no necesitaba demostrar nada. Ya lo había hecho. Ahora, su camino era otro. Más introspectivo, más humano, más real. Y es precisamente esta humanidad la que conecta con el público de una manera distinta. Ya no solo como actriz, sino como mujer. Como alguien que, al igual que todos, ha enfrentado alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, certezas y dudas. La noticia reciente que ha generado preocupación entre sus seguidores no es solo un hecho aislado. Es el reflejo de una vida vivida intensamente, de un cuerpo y un espíritu que han dado mucho, y que ahora enfrentan las consecuencias naturales del tiempo. Pero reducir su historia a la tristeza sería injusto, porque si bien hay dolor, también hay una enorme cantidad de amor, de aprendizaje, de momentos que han valido la pena. María Sorté no es solo el símbolo de una vida difícil, sino también de una vida rica en experiencias. Al llegar a este punto en la historia de María Sorté, ya no hablamos solo de una figura pública ni de una carrera artística. Hablamos de un legado, de todo aquello que permanece cuando el ruido se apaga, cuando las luces del escenario se atenúan y cuando la vida invita a mirar hacia atrás con honestidad. A sus 71 años, el nombre de María vuelve a resonar con fuerza, no por un nuevo papel ni por un escándalo mediático, sino por una noticia que ha despertado una profunda emoción colectiva. Sin embargo, más allá de la preocupación que pueda generar el presente, hay algo que resulta imposible ignorar. La huella que ha dejado. Porque hay vidas que se miden en éxitos y otras que se miden en impacto. Y la suya pertenece claramente a la segunda categoría. Durante décadas, María Sorté no solo interpretó personajes, se convirtió en parte de la memoria emocional de millones de personas. Sus actuaciones acompañaron momentos importantes en la vida de su público. Tardes frente al televisor, conversaciones familiares, lágrimas compartidas ante historias que parecían demasiado reales. Su voz, su mirada, su forma de transmitir,
Todo eso quedó grabado en la memoria colectiva. Pero su legado no se limita a su trabajo en pantalla. También está en su forma de vivir, en su capacidad de levantarse después de cada caída, en su decisión de seguir adelante incluso cuando las circunstancias no eran favorables, en su valentía para enfrentar la vida tal como es, sin adornos, sin pretensiones. María no ha sido una figura perfecta, y precisamente por eso resulta tan cercana. Ha cometido errores, ha tenido dudas, ha vivido momentos difíciles, pero nunca dejó de ser auténtica. Y en un mundo donde muchas veces se privilegia la apariencia sobre la verdad, esa autenticidad es un valor inmenso. En esta última etapa de su vida, el ritmo ha cambiado. Ya no hay la misma urgencia, ni la necesidad constante de demostrar algo. ¿Ayat Beatty? Hay en cambio una búsqueda más profunda, la de la paz interior, la de reconciliarse con el pasado, de aceptar el presente y de mirar hacia el futuro con serenidad. Este proceso no es sencillo. Implica enfrentarse a uno mismo, a las decisiones tomadas, a las oportunidades perdidas, a los caminos que no se recorrieron. Pero también implica reconocer todo lo que sí se ha logrado, todo lo que sí se ha vivido, todo lo se irá. Y en ese balance, la vida de María tiene un peso enorme. Porque más allá de las dificultades, hay una historia de perseverancia, de pasión y de entrega. Una historia que inspira, que conmueve y que invita a reflexionar. La noticia reciente que ha conmovido al público ha servido, de alguna manera, como un recordatorio de que el tiempo pasa, de que las figuras que admiramos también son humanas, y de que cada historia merece ser valorada en su totalidad. En redes sociales, en medios de comunicación, en conversaciones cotidianas, el nombre de María Sorté ha vuelto a aparecer acompañado de mensajes de cariño, de respeto y de gratitud. Personas de distintas generaciones han compartido recuerdos, escenas, emociones. Eso no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de años de conexión genuina. Y es, sin duda, uno de los mayores logros que un artista puede alcanzar. Pero más allá del reconocimiento externo, hay algo aún más importante: la forma en que una persona se percibe a sí misma. Y aunque no conocemos todos los detalles de su mundo interior, es evidente que María ha atravesado un proceso profundo de crecimiento personal. Ha aprendido a aceptar sus luces y sus sombras, a entender que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, de subidas y bajadas, y que cada experiencia, por difícil que sea, tiene algo que enseñar. En este sentido, su historia trasciende lo individual. Se convierte en un espejo, un reflejo de lo que significa ser humano, de lo que implica amar, perder, intentar, fallar, volver a empezar, de la importancia de seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y quizás ahí radica la verdadera fuerza de su legado. No en los premios, ni en los reconocimientos, ni siquiera en los personajes que interpretó, sino en la manera en que su vida, con todas sus complejidades, logra tocar algo profundo en quienes la observan. Porque todos, en algún momento, nos vemos reflejados en esas emociones, en ese deseo de encontrar sentido, en esa necesidad de ser comprendidos. Al cerrar este recorrido por la vida de María Sorté, queda una sensación clara, la de haber conocido no solo a una actriz, sino a una mujer real, con sus contradicciones, sus luchas, sus momentos de luz y de oscuridad. Y eso es quizás lo más valioso, porque las historias que perduran no son las perfectas, sino las verdaderas. Hoy, mientras el mundo sigue atento a su situación, lo que queda es el respeto, el reconocimiento y, sobre todo, el agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que ha dado, por cada escena, cada emoción, cada momento compartido. Y también por recordarnos algo esencial, que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, sigue teniendo valor. Que cada historia importa y que, al final, lo que realmente permanece no es la fama, sino la humanidad. La historia de María Sorté no es simplemente la de una actriz que alcanzó la fama, ni la de una figura pública que atravesó momentos difíciles.
Es, ante todo, la historia de una mujer que vivió con intensidad cada etapa de su vida, que sintió profundamente cada alegría y cada dolor, y que nunca dejó de avanzar, incluso cuando el camino parecía incierto. A lo largo de estos capítulos, hemos recorrido sus inicios humildes, su ascenso en el mundo del espectáculo, las luchas invisibles que enfrentó en silencio y, finalmente, su proceso de transformación en una mujer más consciente, más reflexiva y profundamente humana. Cada etapa revela no solo a la artista, sino a la persona detrás de la imagen pública, y quizás ahí radica la verdadera fuerza de su historia. Porque en un mundo donde muchas veces se idealiza la perfección, María Sorté nos recuerda que la vida real está hecha de contrastes, de momentos luminosos y de sombras inevitables, de decisiones acertadas y de errores que dejan huella, de amores que marcan y de despedidas que transforman. Su vida no ha sido fácil, pero ha sido auténtica. Y esa autenticidad es precisamente lo que la hace tan cercana, tan humana, tan imposible de olvidar. Hoy, cuando su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación, no es solo por la preocupación que pueda generar su situación actual, sino por todo lo que representa, por los recuerdos que evoca, por las emociones que despierta, por la conexión profunda que ha construido con su público a lo largo de los años. Cada persona que ha seguido su carrera guarda un momento especial, una escena que la hizo llorar, una historia que la hizo reflexionar, una interpretación que la hizo sentir comprendida. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, forman parte de algo mucho más grande, un legado emocional que trasciende el tiempo. Y ese legado no se mide en cifras, ni en premios, ni en titulares. Se mide en el corazón de las personas. María Sorté no solo ha sido testigo de su propia historia, sino también de la historia de quienes la han acompañado. Ha estado presente en hogares, en conversaciones, en recuerdos que permanecen vivos incluso con el paso de los años. Eso es lo que hace que su historia sea tan valiosa, porque no se trata solo de lo que vivió, sino de lo que logró transmitir, de la manera en que, a través de su trabajo y su vida, logró tocar algo profundo en los demás. Y en ese sentido, su historia continúa. Porque mientras haya alguien que recuerde una de sus interpretaciones, mientras haya alguien que encuentre consuelo o inspiración en su trayectoria, María seguirá presente. Más allá del tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de cualquier noticia. Su historia nos invita también a mirar hacia nosotros mismos, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos, sobre la forma en que enfrentamos los desafíos. Nos recuerda que todos, de alguna manera, estamos escribiendo nuestra propia historia, y que cada capítulo, por difícil que sea, tiene un valor, porque incluso en los momentos más complejos hay aprendizaje, incluso en las pérdidas hay transformación, incluso en la tristeza hay una forma de belleza que solo se revela con el tiempo. María Sorté es, en muchos sentidos, un símbolo de esa verdad, una mujer que no se rindió, que siguió adelante, que encontró en el arte una forma de expresión, pero también una forma de resistencia. Y por todo eso merece no solo nuestro respeto, sino también nuestro reconocimiento más profundo. Si esta historia te ha conmovido, si en algún momento sentiste que conectabas con las emociones, los recuerdos o las reflexiones que hemos compartido, te invitamos a no quedarte solo con estas palabras, porque historias como esta merecen ser escuchadas, compartidas y recordadas. En este canal, nos dedicamos precisamente a eso, a contar historias reales, profundas, humanas, historias que van más allá de los titulares, que buscan entender, analizar y, sobre todo, conectar. Cada semana exploramos la vida de figuras que han dejado huella. Analizamos acontecimientos que generan impacto y compartimos reflexiones que invitan a mirar la realidad desde una perspectiva más consciente. Y lo hacemos con un objetivo claro: aportar valor, generar reflexión, crear una comunidad que no solo consume información, sino que también la comprende. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, si quieres seguir descubriendo historias que emocionan, que inspiran y que invitan a pensar, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta,
nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, a llegar a más personas y a continuar con este proyecto que busca dar voz a historias que realmente importan. Además, al suscribirte, formarás parte de una comunidad donde el respeto, la reflexión y el interés por comprender la realidad son valores esenciales. También te invitamos a compartir este contenido con otras personas. Quizás alguien más necesite escuchar esta historia. Quizás alguien encuentre en ella una emoción, una respuesta o simplemente un momento de conexión. Porque al final, las historias tienen ese poder. El poder de unir, de emocionar, de transformar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en conocer historias que van más allá de lo superficial. Y recuerda, detrás de cada nombre hay una historia. Detrás de cada historia hay una vida. Y cada vida merece ser contada. Nos vemos en el próximo contenido.